Marie Curie, la pionera de la radioactividad. Mi grupo está conformado por Federico Muñoz, Manuel Morales y Oscar Darío. Marie, una joven polaca, vivió una infancia marcada por tragedias familiares y la represión política en Polonia. Su sueño era estudiar en París, pero la situación económica lo impedía. Sin embargo, con un pacto con su hermana logró financiar sus estudios en la Sorbona. A pesar de las dificultades económicas y los perjuicios de la sociedad, Marie se destacó en sus estudios de física y matemáticas en la Sorbona, graduándose con excelencia. Recibió becas que le permitieron continuar con sus estudios y ahí es donde conoció a Pierre Curie, quien se convertiría en su colaborador y esposo. Su determinación y pasión por la ciencia la llevaron a convertirse en una pionera en el campo de la física y la primera mujer en ganar un premio Nobel en 2 disciplinas científicas. El magnetismo entre Pierre y Marie fue tan intenso como los campos magnéticos que estudiaba Pierre en su investigación. A pesar de las diferencias iniciales y las convenciones sociales de la época, su conexión los llevó a colaborar científicamente y eventualmente a enamorarse. Pierre, quien inicialmente vivía para la ciencia, cambió su visión sobre las mujeres en la ciencia después de conocer a Marie. Su unión no solo marcó un hito en sus historias personales, sino que también revolucionó el campo científico, especialmente con los descubrimientos de Pierre sobre el magnetismo. Estos avances, como el sonar de piso eléctrico desarrollados durante la Primera Guerra Mundial, demostraron la utilidad de la práctica de sus investigaciones. Henri Becquerel, siguiendo la tradición científica de su familia, investigaba la fosforescencia de las sales de uranio. En un experimento accidental descubrió que estas sales emitían una radiación que podían atravesar materiales opacos y que también cargaban electroscopios. Este fenómeno, al que llamó fosforescencia invisible, resultó ser diferente a los rayos X descubiertos por Will Conrad. Becquerel demostró que la radiación no era específica de un compuesto de uranio en particular, sino que estaba asociada al elemento uranio en sí. Aunque inicialmente dejó de un lado este descubrimiento para tomar sus estudios sobre la fosforescencia, su hallazgo sentó las bases para el descubrimiento de la radioactividad y abrió nuevas puertas en la investigación científica de la fosforescencia. Un fenómeno luminoso en la oscuridad intrigó a los científicos desde el descubrimiento del compuesto uranio por Antonio Becquerel en el siglo XIX. Aunque pasó desapercibida por su complejidad, sigue siendo objeto de estudio. Su naturaleza desafía la comprensión convencional de la física, planteando interrogantes sobre la fuente inagotable de energía que parece acompañarla. Marie y Pierre Curie marcaron el inicio de la investigación en radioactividad, bautizando este nuevo campo de estudio Ernest Rutherford. Un joven neozelandés se convirtió en su principal competidor y realizó importantes descubrimientos en este campo. A pesar de su falta de recursos, el laboratorio de los Curie proporcionó preparados de radio a muchos investigadores. Rutherford descubrió la clave para comprender la radioactividad, mientras que Pierre y Marie lucharon contra su comprensión, lo que los llevó a perder terreno frente al equipo de Rutherford. La historia de la radioactividad se vio marcada por la gloria de los descubrimientos y la tragedia de la muerte de Pierre, sumiendo a Marie a profunda depresión. En noviembre de 1899, Pierre y Marie Curie observaron un fenómeno alrededor de los sales del radio del polonio que llamaron radioactividad inducida. Rutherford en 1900 encontró un fenómeno similar con sales de torio. Rutherford trató las superficies radioactivas con ácido sulfúrico eliminando la radioactividad, lo que sugirió que era un gas. Propuso el término emanación para describir este fenómeno, convencido de su naturaleza material. Pierre Curie, sin embargo, no aceptaba esa idea. Rutherford contrató a Frederick Soddy, quien descubrió la transmutación, donde el torio se transformaba en otro elemento. Soddy concluyó que la emanación provenía de una impureza radioactiva que llamó torio X, identificada más tarde como radón. En 1903, Rutherford y Soddy generalizaron sus descubrimientos estableciendo la existencia de familias de radioelementos y la ley de desintegración radioactiva. Esta ley, basada en la constante desintegración radioactiva, permitió determinar la edad de la Tierra y tuvo numerosas aplicaciones en diversas áreas científicas. El descubrimiento de los rayos X y la radioactividad por parte de Marie y Pierre Curie marcó un hito en la historia de la medicina y la ciencia. Desde sus primeros experimentos con el radio, la pareja se enfrentó a los desafíos y peligros de trabajar con elementos radioactivos, incluso experimentando en sus propios cuerpos. A pesar de los riesgos y sus investigaciones sentaron las bases para la radioterapia,
revolucionando el tratamiento del cáncer. Sin embargo, el uso de sustancias radioactivas tuvo consecuencias negativas como la muerte de Alexander Litvinenko por envenenamiento con polonio 210. A través de polémicas y descubrimientos, Marie y Pierre Curie dejaron un legado científico invaluable que sigue impactando en la actualidad. El matrimonio Curie recibió el Premio Nobel de Física en 1903 por su descubrimiento de la radioactividad, junto a Henry Becquerel. Hubo controversia sobre la exclusión inicial de Marie en la nominación, pero Pierre insistió en su participación. También hubo debate sobre si el trabajo era más físico o químico. A pesar de no asistir a la ceremonia en Estocolmo, su fama creció enormemente en Francia, donde pasaron de ser desconocidos a celebridades científicas. El premio les otorgó mejores condiciones de trabajo y reconocimiento, aunque enfrentaron problemas de salud y la tragedia de la muerte de Pierre en 1906. Marie se sumió en el trabajo y rechazó las condolencias y la ayuda económica. Refugiándose en el laboratorio, aceptó la cátedra de Pierre en la Sorbona y continuó su trabajo científico. Tras la muerte de Pierre, Marie prosiguió su investigación, aunque su actividad científica se vio alterada en 1911 al sufrir un ataque brutal por parte de la recién nacida prensa amarilla, en lo que se denominó el escándalo Langevin. También ese año logró el segundo premio Nobel. Marie Curie no se rindió tras la muerte de su esposo Pierre, a pesar de las múltiples responsabilidades como las clases en la Sorbona y la dirección del laboratorio, la búsqueda de financiación y la crianza de sus hijas. Marie superó grandes obstáculos, incluyendo las dudas sobre el radio plateadas por Lord Kelvin en 1910. Con la ayuda de André de Virne, aisló una muestra pura de radio, consolidando su posición como pionera en la radioactividad. Las declaraciones del renombrado Lord Kelvin cuestionando la existencia del radio sembraron incertidumbre en la comunidad científica y amenazaron con desmantelar el trabajo pionero de Marie. Prejuicios de género arraigados. Marie se enfrentó a una discriminación persistente por ser mujer y por no tener esposo. Esta discriminación se manifestó en la dificultad para obtener reconocimiento y acceso a recursos y oportunidades de ascenso profesional. Superando obstáculos y consolidando su legado, a pesar de las críticas y la competencia, Marie fue propuesta para ingresar a la prestigiosa Academia de Ciencia francesa, un reconocimiento a sus contribuciones excepcionales en la ciencia. La comunidad científica internacional la aclamó como una pionera en el campo de la radioactividad, valorando sus investigaciones y descubrimientos que revolucionaron la comprensión de la materia y abrieron camino a nuevas aplicaciones en medicina y otras áreas. Marie Curie emerge como una figura ejemplar de fortaleza y determinación, capaz de superar los obstáculos más desafiantes y perseverar en su pasión por la ciencia a pesar del dolor y las adversidades. De Marie Curie. Su trabajo en el campo de la radioactividad tuvo un impacto profundo y duradero en la ciencia y la medicina, abriendo nuevas fronteras en el conocimiento y la aplicación práctica. En definitiva, este capítulo nos ofrece un retrato profundo y conmovedor de Marie Curie, una mujer excepcional que desafió las normas sociales y venció las adversidades para consolidar su legado como una de las científicas más importantes de la historia, inspirando a generaciones venideras a perseguir sus sueños con pasión y determinación. Marie Curie, pionera en el campo de la radioactividad, dejó un legado complejo que abarca tanto avances científicos luminosos como la sombra de la energía nuclear, asociada a tragedias como las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Aunque Curie murió antes del ascenso del nazismo y del proyecto Manhattan, sus descubrimientos fueron fundamentales para el desarrollo de la fisión nuclear. El legado de Curie va más allá de la ciencia y ha inspirado a innumerables jóvenes a seguir carreras científicas. Su historia ha sido interpretada desde diversas perspectivas, generando tanto admiración como críticas. La obra de teatro Radiance, The Passion of Marie Curie, destaca su trabajo con la radiación y su pasión por la vida, aspectos que fascinaban al actor Alan Alda. Liz Meitner, una colega científica que trabajó en un entorno hostil en Berlín, interpretó correctamente la fisión nuclear, contribuyendo indirectamente al proyecto Manhattan. Sin embargo, Meitner
rechazó el participar en proyectos bélicos, manteniendo una postura ética firme. El legado de Curie también influye en su hija Irene y su yerno Frédéric Joliot-Curie, quienes continuaron su trabajo en radioactividad y artificial y participaron activamente en la resistencia contra los nazis y en el desarrollo de la energía nuclear en Francia. Frédéric, en particular, promovió un programa nuclear francés independiente y pacífico, aunque su afiliación comunista lo apartó de la dirección del CEA durante la Guerra Fría. La contribución de Curie en la ciencia no solo fue utilitaria, sino también estética, como expresó en una conferencia en España en 1933, donde destacó la belleza de la ciencia y el espíritu de aventura que la impulsa. Su influencia perdura, inspirando la curiosidad y el espíritu científico en generaciones posteriores.